Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Un nuevo año escolar toca a la puerta y para Maya es un comienzo lleno de ilusión. La ropa nueva que Huyen le preparó y la mochila bonita hacen que sus ojos brillen de alegría. Pero detrás de esa sonrisa, Ye guarda un gran sueño. Podrá comprarse una moto para darle a Huyen una vida más plena y feliz, y Maya realmente estará contenta y segura al entrar en su nueva escuela, o habrá sorpresas que la esperan más adelante. Acompáñenme en esta emocionante aventura para descubrir toda la historia que hay detrás. No olviden darle like y suscribirse al canal para no perderse los próximos episodios. Una mañana otoñal, clara, la luz suave del sol caía sobre el pequeño camino de tierra que llevaba a la escuela del pueblo. Huyen sostenía la mano de Maya mientras Ye caminaba al lado con una mirada que mezclaba alegría y preocupación. Maya con su ropa blanca. La risa contagiosa de Maya resonaba por todo el camino, haciendo que las preocupaciones se desvanecieran por un instante. Huyen miraba a su hija con ternura, pero cuando notó que Ye la observaba en silencio, su sonrisa se detuvo. Ye bajó la voz lo justo para que solo Huyen lo escuchara. Necesitamos una moto. Voy a esforzarme más en el trabajo para que tú y nuestra hija sufran menos. Caminar tanto me duele en el alma. Huyen quedó sorprendida. Sabía que Ye no hablaba en vano. La mano de él apretó la suya con fuerza cálida y temblorosa como una promesa grabada en lo más profundo del corazón. Mientras tanto, Maya seguía jugando y corriendo delante sin imaginar los planes y sueños que sus padres guardaban para el futuro. La imagen de los tres, una pequeña familia en aquel camino rural silencioso, se volvió extrañamente hermosa. Pero en los ojos de Ye había una determinación silenciosa mezclada con cierta inquietud. ¿Logrará su trabajo permitirle ahorrar lo suficiente para comprar la moto? ¿Se hará realidad su sueño de dar a Huyen y a Maya una vida mejor? Y detrás de la alegría inocente de Maya, ¿abrirá aquella escuela una puerta hacia un futuro brillante o habrá desafíos inesperados que la esperen? Acompáñenos para descubrir hacia dónde los llevará esta historia. La puerta de la escuela primaria se abrió amplia y familiar. Arriba, algunos racimos de flores de flamboyán de final de temporada aún se aferraban rojos intensos, pero ya con manchas marchitas moviéndose suavemente con la brisa. Las voces alegres de los niños resonaban por todo el patio mezclándose con pasos, risas y el sonido del tambor que llenaba el lugar de vida. Maya apretaba con fuerza la mano de su madre. Esas manitas temblaban un poco, pero sus ojos brillaban con una mezcla de nervios y entusiasmo. Llevaba un uniforme blanco impecable, aún con el olor a ropa recién lavada. La pequeña mochila en su espalda la hacía destacar entre la multitud de estudiantes. Ye caminaba detrás con pasos más lentos como para contemplar la escena. Guardaba silencio, pero en su interior se agolpaban el orgullo, la preocupación, la felicidad y un leve temor. Sabía que ese día no era solo el inicio escolar de su hija, sino también el comienzo de una nueva etapa para la familia en la que él tendría que cargar con más responsabilidades. A lo lejos apareció la figura de la maestra Tom. Se acercaba con una expresión dulce, el rostro amable y los ojos llenos de cariño. Al ver a Maya se inclinó con una amplia sonrisa. «Maya, ya llegaste, ven conmigo». Maya se detuvo con los ojos muy abiertos y húmedos. Dudó un instante mirando primero a su madre y luego a Ye buscando apoyo. Huyen se inclinó, acarició suavemente el hombro de su hija y le susurró con firmeza. «Ve con confianza, mamá, y el tío Ye, estamos aquí, no tengas miedo». Al escuchar esas palabras, Maya reunió valor. Soltó lentamente la mano de su madre y dio pasos pequeños temblorosos hacia la maestra. Cuando la mano cálida de la señorita Tom tomó la suya, sus ojos se iluminaron al instante.
Una sonrisa inocente y clara brotó de sus labios, borrando toda la timidez. Ye observaba con los ojos humedecidos. Apretó los labios para contener la emoción, pero su corazón estaba lleno de orgullo. En ese momento comprendió con claridad aquella puerta del aula no solo se abría para un nuevo curso de maya, sino también para un largo camino de sueños y esperanzas que él y Huyen habían protegido con tanto esfuerzo. Huyen apretó suavemente la mano de su esposo, inclinó la cabeza y susurró con voz temblorosa pero mirada radiante: «Maya ya está creciendo, ¿verdad?». Ye asintió siguiendo con la vista la figura de su hija, que se perdía dentro del aula. Entre risas y voces, sus ojos escondían una pregunta silenciosa: ¿tendrá la fuerza suficiente para cuidar de Huyen y de Maya y hacer que el camino por delante sea menos duro? El sol de la mañana bañaba el patio en tonos dorados. La sombra de los tres, Huyen, Ye y Maya, se alargaba sobre el suelo. Un instante sencillo pero cargado de sueños y desafíos inmensos para una pequeña familia en medio de la vida cotidiana. El patio de la escuela fue quedando en silencio a medida que los grupos de alumnos eran guiados por los maestros hacia las aulas. Las risas de hace un momento se desvanecían en el aire, quedando solo el espacio inundado por la luz dorada de la mañana serena y tranquila. Huyen y Ye permanecían de pie junto al portón con la mirada fija en la pequeña figura de Maya que acababa de desaparecer tras la puerta de la clase. En ese instante, el corazón de ambos se apretó orgullo y a la vez una inquietud difícil de nombrar. Huyen suspiró, la voz entrecortada y los ojos brillando de lágrimas. La niña es más fuerte de lo que pensaba. Solo deseo que pueda estudiar bien para que en el futuro no tenga que sufrir como nosotros. Ye guardó silencio un buen rato con la mirada puesta en la ventana, donde apenas se distinguía la silueta de Maya sentándose en su pupitre. Apretó los labios y con la mano callosa temblando al tomarla de Huyen, habló con voz grave y firme, aunque cargada de preocupación. «Voy a esforzarme más. Quiero que tú y nuestra hija sufran menos. En el futuro, Maya será feliz aunque tenga que darlo todo». Al oírlo, Huyen levantó la vista. En los ojos de Ye vio un fuego de determinación, aunque también un rastro de incertidumbre. Apretó con fuerza su mano y respondió con voz temblorosa pero firme como un juramento: «Yo confío en ti. Vamos a cuidar de nuestra hija juntos. Por difícil que sea, no dejaremos que Maya pase necesidades ni que se pierda en el camino». En medio de aquel patio tranquilo, esas dos personas pequeñas llevaban en el corazón sueños demasiado grandes. A lo lejos, el redoble del tambor de la escuela resonó de repente largo e intenso como un recordatorio de que el camino por delante no sería fácil. Ye alzó la vista hacia el cielo azul profundo, con los ojos llenos de decisión, aunque en lo más hondo permanecía una pregunta que nadie se atrevía a pronunciar. ¿Serán suficientes sus sacrificios para llevar a Huyen y a Maya a la orilla de la felicidad? ¿O todavía habrá tormentas esperando a esa pequeña familia al final del camino? El sol del mediodía caía como fuego sobre la obra. El sonido de los martillos retumbaba con fuerza, y el choque del hierro contra el hierro resonaba de manera ensordecedora. Entre los obreros agotados, Ye avanzaba con los hombros pequeños encorvados, cargando cubos de ladrillos pesados que hacían temblar su espalda al compás de su respiración entrecortada. La camisa vieja estaba empapada de sudor y pegada a la piel, dejando ver los músculos tensos. Su rostro, oscurecido por el sol, se cubría de gotas saladas que se mezclaban con el polvo blanco de cal. Pero en sus ojos no había rastro de rendición, solo una idea fija: ganar dinero, conseguir una moto, cuidar de Huyen y de Maya.
En otro lugar, en medio del bullicioso mercado del pueblo Huyen, se abría paso entre los puestos, los gritos de los vendedores, las voces regateando el olor del pescado fresco y de las verduras recién cortadas se mezclaban en el aire. Ella escogía con cuidado cada manojo de verduras, cada trozo de carne, sosteniendo con fuerza los pocos billetes arrugados que tenía. Cada gasto lo pensaba 2 veces con la mirada perdida, como si viera a Ye luchando bajo el sol en la obra. De vuelta en la construcción, un resbalón hizo que el cubo de ladrillo se inclinara. Ye tambaleó, el sudor cayendo a chorros. El capataz gritó con voz dura: «¡Más rápido! ¡No retrases el trabajo!». Ye apretó los dientes con las manos ásperas, aferrando con más fuerza. Cada paso pesaba como si llevara encima una montaña, pero siguió avanzando. En sus labios resecos murmuró como una promesa a sí mismo: «Por Huyen, por Maya, lo lograré». Al mismo tiempo, en el mercado, Huyen abrazaba contra el pecho el paquete de verduras y carne, y en sus ojos apareció una leve inquietud al mirar el cielo sofocante. Una vaga sensación se filtró en su corazón. ¿Qué tormentas estarían esperando a su pequeña familia en los días que vendrán? La noche cayó y la pequeña casa se iluminó con la tenue llama de un candil. Huyen regresaba del mercado con las manos aún impregnadas del aroma de hierbas frescas y humo de cocina. Maya, sentada en un rincón, admiraba su nueva mochila con los ojos brillantes, como si hubiera olvidado el cansancio de sus padres. Ye entró con la ropa aún cubierta de polvo de cal. No dijo mucho, simplemente sacó del bolsillo un pequeño fajo de billetes y lo colocó sobre la mesa de madera gastada. Huyen: «Hoy me pagaron. Con esto alcanzará para la matrícula de Maya. Lo que sobre, quiero guardarlo para comprar una moto. Con una moto te costará menos ir al mercado y a la niña le será más fácil llegar a la escuela». Huyen se quedó inmóvil. Miró a su esposo con una mezcla de ternura y emoción contenida. Sus manos delgadas temblaron al tomar el dinero, como si sostuvieran el sudor, la fuerza y la juventud de él. «Has trabajado demasiado, pero yo creo que lo lograremos», susurró con voz entrecortada. Maya levantó la cabeza, sus ojos inocentes parpadeando sin comprender del todo lo que ocurría. Aún así, corrió a abrazar a Ye, riendo con frescura. «Tío Ye, yo voy a estudiar mucho para que mamá ya no tenga que sufrir». En ese instante, aunque la casa era sencilla y el dinero escaso, la sonrisa de Maya y la mirada de Huyen llenaron el corazón de Ye de fuerza. Supo que aunque el camino adelante trajera tormentas, mientras la familia estuviera unida, nada sería imposible. Apretó sus manos ásperas, imaginando el día en que los 3 viajarían juntos en la nueva moto Maya, riendo a carcajadas en la parte trasera, y Huyen apoyando la cabeza en su hombro. Esa imagen le aceleraba el corazón, aunque todavía llevara encima el polvo de cal y el sudor salado. ¿Será suficiente este dinero para enfrentar todas las tormentas que los esperan?